Buen día, queridos alumnos. Soy el profesor Manuel Anco. Hoy vamos a hablar sobre la sinonimia. Adelante. La sinonimia. Bien, ¿qué es la sinonimia? Primeramente, veamos en el aspecto etimológico. La palabra sinónimo proviene de dos raíces griegas. Primeramente, sin, que significa con, onoma, que significa nombre. Entonces, podemos decir que sinónimo etimológicamente significa con nombre. ¿Ya? No te olvides, joven. Sigamos. La sinonimia es un fenómeno semántico, es decir, tiene que ver con el significado de las palabras, ¿no es cierto? Así como la antonimia, la homonimia y demás que trabajan o tienen que ver más que todo con el significado de las palabras. ¿Ya? Muy bien. Pero recuerda, hemos dicho que es un fenómeno semántico, pero recuerda, ¿qué es la semántica? La semántica es la rama de la lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras. Ya, no te olvides. La semántica pertenece a la lingüística y tiene que ver con el significado de las palabras. Bien, pero ¿qué es sinonimia? Veamos. La sinonimia es el fenómeno semántico, como ya dijimos, donde dos o más palabras tienen igual o parecido significado. Igual o parecido significado, no te olvides. O también podemos decir que es la semejanza de significados entre dos o más términos comprendidos en un mismo campo semántico. ¿Ya? En conclusión, la sinonimia podemos decir que es las palabras que tienen igual o parecido significado. Acá tenemos algunos ejemplos, jóvenes. Por ejemplo, los sinónimos de comunicar. Tenemos anunciar, avisar, manifestar. Son sinónimos: indiferencia, apatía, desamor, desinterés, desapego, ¿no es cierto? Los sinónimos de barato. Tenemos económico, módico, ¿no es cierto? Los sinónimos de infección son contagio, contaminación, corrupción, ¿no es cierto? Los sinónimos de gloria tenemos éxito, popularidad, fama. Susto, miedo, pavor y temor son sinónimos, así como también son sinónimos penar, castigar, multar. Son sinónimos también índice, catálogo, lista, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los sinónimos de pérfido? Tenemos ahí desleal, traicionero, villano, infame, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los sinónimos de urdir? Fraguar, maquinar, tramar, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los sinónimos de romper? Tenemos ahí, como tú puedes ver en la pantalla, astillar, deshacer, destruir, destrozar, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son los sinónimos de mentira? Falacia, mito, falsedad, irrealidad, ¿no es cierto? Y finalmente, los sinónimos de hermosa, tú lo sabes, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Bella, preciosa, linda, ¿no es cierto? ¿Cómo consigues dominar todos los sinónimos, los significados de las palabras, joven? Mediante la lectura y utilizando siempre el diccionario, joven, no te olvides. Veamos otro ejemplo. Existe sinonimia en casa, hogar y vivienda, ¿no es cierto? Como tú sabes, casa, hogar y vivienda son sinónimos, ya que los tres términos son sinónimos y significan lo mismo, ¿no es cierto? Y podemos elaborar oraciones sin que casa, hogar y vivienda modifiquen al contexto oracional, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la primera, ayer conocí la casa de Lupe, es muy bonita, ¿no es cierto? Ahí nos da una idea. La segunda, ayer conocí el hogar de Lupe, es muy bonito, también nos da una idea, ¿no es cierto? La tercera, ayer conocí la vivienda de Lupe, es muy bonita. Acá los tres enunciados, las tres oraciones no tienen marcada diferencia, ¿no es cierto? Las tres nos dan una idea, ¿ya? ¿Por qué? Porque casa, hogar y vivienda son
sinónimos. Veamos otro ejemplo. A ver, las palabras acabar y finiquitar son sinónimos, ¿no es cierto? Así podemos hablar de acabar o finiquitar un negocio, ¿no es cierto? Ahí nos da una idea, ¿no es cierto? No hay ningún problema si reemplazamos acabar con finiquitar o finiquitar con acabar, ¿no es cierto? Pero no en todos los casos podemos utilizar indistintamente, pues no es lo mismo decir la lanza acaba en punta que decir la lanza finiquita en punta, ¿no es cierto? Acá hay un problema, joven, ¿no es cierto? En la oración nos da diferentes ideas, o la segunda oración, ¿no es cierto? No nos da una idea clara, ¿no es cierto? No se puede decir que la lanza finiquita en punta, ¿no es cierto? Hay un problema, joven. Entonces, de aquí deducimos que las palabras acabar y finiquitar no son completamente equivalentes. Tienen caracteres o semas comunes, pero también presentan una pequeña diferencia, joven. Miren, como vemos acá, no todos los sinónimos son totalmente iguales. De ahí vamos a los tipos de sinonimia. Veamos. Primero, sinonimia absoluta o total. ¿Qué es la sinonimia absoluta o total? Son cuando dos o más palabras tienen o comparten el mismo significado y estas palabras son intercambiables sin ningún problema en cualquier contexto oracional. Dado que cada palabra suele tener varios significados, la sinonimia total es poco frecuente. ¿Ya, jóvenes? Entonces aquí la sinonimia absoluta es cuando dos palabras tienen igual significado y pueden funcionar en cualquier contexto oracional, pueden reemplazarse en cualquier contexto oracional. Por ejemplo, esposo y marido, tenemos ahí dos palabras, son sinónimos totales. El esposo de la vecina es abogado, el marido de la vecina es abogado, se puede reemplazar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esposo significa persona que ha contraído matrimonio. ¿Y qué significa marido? Hombre casado, con relación a su cónyuge. Podemos decir que esposo y marido son sinónimos totales, ¿ya? Vamos, la segunda clasificación, sinonimia relativa o parcial. ¿Qué es la sinonimia relativa o parcial? Se da cuando dos o más palabras tienen o comparten significados parecidos, pero no iguales, jóvenes, y varían según el contexto. Es decir, en algunos contextos funcionan bien, pero en otros no. Graba eso, joven. En algunos contextos funciona bien, pero en otros no. La sinonimia parcial es más frecuente, jóvenes. Ejemplo, las palabras pasivo y calmado son sinónimos, ¿no es cierto?, en el siguiente contexto. Él es una persona pasiva, él es una persona calmada. Ahí funcionan bien, ¿no es cierto?, se reemplazan. Pero en el siguiente contexto vamos, el clima está calmado, bien, ¿no es cierto? La oración nos da una idea correcta. Pero si la intercambiamos, si la cambiamos, el clima está pasivo, ¿funciona o no? Ahí tenemos algún problema, ¿no es cierto? Una ambigüedad. Bien, jóvenes, tenemos acá algunos ejemplos. Ejemplos de sinonimio absoluto total. Casa, hogar son sinónimos totales porque tienen igual significado. La casa está en venta, este hogar está en venta, no hay ningún problema, se reemplazan, ¿no es cierto? También la palabra computador, ordenador, son sinónimos totales, ¿no es cierto? Se reemplazan. En el Perú llaman computador a lo que en Argentina llaman ordenador, jóvenes, son sinónimos totales. También podemos decir que solo y abandonado son sinónimos totales, ¿no es cierto? En los ejemplos, a ver, mis amigos me dejaron solo, mis amigos me abandonaron, ¿no es cierto? Se reemplazan mutuamente sin ningún problema, ¿no es cierto? La palabra ceguera, invidencia, también son sinónimos totales. Este es un hogar para personas con ceguera, es decir, con invidencia, ¿no es cierto? La palabra ceguera e invidencia se reemplazan porque tienen significados iguales. También la palabra cronómetro y cronógrafo son sinónimos totales porque se pueden reemplazar sin ningún problema en cualquier contexto oracional y tienen significados iguales. Ejemplos de sinonimia relativa o parcial. Tenemos la palabra pesado, molesto.
En algunos contextos funciona bien. Por ejemplo, Juan es un pesado, ¿no es cierto? Nos da la idea de que Juan es molestoso. Juan es mucho molesta, ¿no es cierto, joven? En el siguiente ejemplo, vamos. El plomo es pesado, bien. Pero si utilizamos la palabra molestoso, el plomo es molestoso, no nos da una idea clara, ¿no es cierto? Entonces, no son sinónimos en ese contexto. O en el siguiente contexto, la comida me cayó pesado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ahí funciona bien, nos dice que la comida me cayó pesado, ¿no es cierto? Un poco que la comida le cayó mal, ¿no es cierto? Pero si le cambiamos por su sinónimo, la comida me cayó molestoso. Ahí, ¿no es cierto? No funciona bien, no puede reemplazarse la palabra pesado con molestoso. Entonces, como hemos dicho, ¿no es cierto? La palabra pesado o molestoso en algunos contextos funciona bien y en otros no. Tenemos acá la palabra talla, estatura. Por ejemplo, Pepe tiene buena talla para el básquet, ¿no es cierto? Una oración, Pepe tiene buena estatura para el básquet. Ahí la palabra talla y estatura funcionan bien, ¿no es cierto? Porque se puede reemplazar. Pero en el siguiente ejemplo, él compra una camisa de talla mediana, bien. Él compra una camisa de estatura mediana. Ahí no es cierto. Ya un poquito que le desacomoda, ¿no es cierto? Porque nunca hemos dicho, él compra una camisa de estatura mediana, ¿no es cierto? No se puede reemplazar ahí, ¿ya? En el siguiente ejemplo, la palabra arreglar, ordenar. Ella arregló la habitación, ella ordenó la habitación, ¿no es cierto? Ahí la palabra arregló y ordenó se pueden reemplazar correctamente. Pero en el siguiente ejemplo, en la siguiente oración, el sargento ordenó disparar. El sargento arregló disparar, ¿no es cierto? Ahí la palabra arregló no reemplaza correctamente a la palabra ordenó, ¿no es cierto? Y ahí tenemos acá claramente ejemplos de sinonimia relativa, que en algunos contextos funcionan bien y en otros no. Bien, jóvenes. Bien, queridos alumnitos, ahora que tú dominas toda la teoría sobre lo que es la sinonimia, ahora procederemos a realizar algunos ejercicios de sinonimia. No te olvides de utilizar tu diccionario y asimilar todos los términos que tú no sepas. Adelante. Bien, jóvenes, acá tenemos algunos ejercicios modelos que siempre se presentan en los exámenes de razonamiento verbal. Para eso, ¿no es cierto? Es indiscutible que tú domines léxico, vocabulario. Ya, jóvenes, trabaja con tu diccionario. Veamos, a ver, ¿qué es lo que nos dice? Determina el sinónimo de la palabra base. Tú ya sabes, ¿no es cierto? En todo ejercicio tenemos una palabra base. Por ejemplo, tenemos en la 1, tenemos baladí, es la palabra base, ¿no es cierto? Y tenemos los distractores o las alternativas, ¿no es cierto? Ya tenemos que ver qué palabra es sinónimo de baladí, de la palabra base. A ver, vayamos. ¿Cuál sería el sinónimo de baladí, jóvenes? ¿Cuál sería? Pobre, confuso, negado, insignificante o débil. Sabiendo que baladí significa aquella cosa que no vale nada, que es insustancial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería su sinónimo, jóvenes? Muy bien, sería la alternativa D, ¿no es cierto? La alternativa D. Vayamos a la 2. Discrepar, ¿qué es? Discrepar es no estar de acuerdo con una opinión, ¿no es cierto? Con una idea, no estar de acuerdo. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo? Acordar, disentir, avenirse, increpar o resentir. ¿Cuál sería? Acordar, ¿no? ¿No es cierto? Acordar es ponerse de acuerdo, ¿no es cierto? La B, disentir, podría ser avenirse, increpar, resentir. ¿Cuál sería, jóvenes? A ver, ustedes, vamos. A ver, de su bagaje lexical, vamos. ¿Cuál sería el sinónimo? Sería la alternativa B, ¿no es cierto? Disentir, son sinónimos. Vamos. La 3, conato. ¿Cuál sería el sinónimo de la palabra conato?
Porque conato es un hecho que no llega a suceder, ¿no es cierto? Conato es un hecho que no llega a suceder. Entonces, ¿cuál sería? Incendio, descartado, ¿no es cierto? Incendio no sería sinónimo. Fallido, tampoco, ¿no es cierto? Fuga, tampoco. Pelea, tampoco. Entonces, sería la alternativa E, ¿no es cierto? Intento. Muy bien, jóvenes. Ineludible, ustedes que saben ya, ineludible, algo que no se puede eludir, que va a pasar sí o sí, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería el sinónimo correcto de ineludible? ¿La A, resaltable? ¿O cuál, jóvenes? ¿Posible? ¿Cuál sería? No es cierto, como tú ya sabes, joven. La alternativa correcta sería la alternativa D, inevitable, ¿no es cierto? Son sinónimos. Quimera. A ver, ¿qué significa quimera? Es un hecho, un objeto fabuloso, ¿no es cierto? Algo que solamente está en la idea, en los sueños, como se dice en la utopía, ¿no es cierto? Algo que no se puede realizar. Eso significa quimera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería su sinónimo? Pena, calor, química, ilusión, pesadilla. A ver, joven, ponte a pensar, a ver, si decimos que quimera es un hecho, un objeto que solamente existe en el mundo de las ideas. ¿Cuál sería su sinónimo, jóvenes? A ver, obviamente, ¿no es cierto? La alternativa D, ¿no es cierto? Ilusión. Vayamos con oraciones, a ver, las 6. ¿Qué es lo que nos dice la oración? Aquel orador es una persona muy locuaz, ¿no es cierto? Tú sabes que locuaz significa aquella persona que habla mucho, ¿no es cierto? Que habla mucho. Entonces, ¿cuál sería el sinónimo de la palabra locuaz? A ver, vayamos. Loca, no, no es cierto, es algo ilógico. Empático, tampoco, ¿no es cierto? Facundo, podría ser, veamos. Listo, tampoco, ¿no es cierto? Agresivo, menos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería la alternativa correcta? Sería Facundo. Aquellas personas que no saben, a ver, alumnitos que no saben, tienen que utilizar el diccionario, jóvenes, el diccionario. Tienen que acumular léxico, acumular palabras, jóvenes, en su cabecita, no se olviden. Entonces, en la C sería la C, Facundo, porque locuaz y Facundo son sinónimos, tienen el mismo significado. La 7, ¿qué dice la oración? Presumía de todas sus propiedades. Presumía. ¿Qué significado le damos presumía? Es aquella persona, ¿no es cierto?, que alardea, que hace, que se ufana, ¿no es cierto?, de sus logros, de sus riquezas, ¿no es cierto? Como se dice, es un creído, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces presumía de todas sus propiedades. La palabra presumía, ¿con qué palabra podemos reemplazar? ¿Cuál sería su sinónimo? La A entendía, la B contaba, la C tenía, la D pretendía o la E alardeaba. Tú ya sabes, ¿no es cierto? ¿Cuál es? La respuesta correcta sería la alternativa E, ¿no es cierto? Alardeaba. Ya acá, a ver, una palabrita que tú dominas o tienes que dominar ya. La 8. Era admirada por su beldad. ¿Qué significa la palabra beldad? A ver, ¿o cuál es su sinónimo? Bondad, belleza, amabilidad, educación o altanería. ¿Cuál sería la respuesta correcta, jóvenes? Fácil, ¿no es cierto? Sería la alternativa B, belleza. Muy bien, jóvenes, sigamos. El siguiente ejercicio, relaciona los sinónimos. Obviamente un ejercicio de relación. Tienes ahí 10 palabritas con su respectivo sinónimo. Tú tienes que relacionar, buscar su sinónimo de cada palabra. A ver, vayamos, a ver, tenemos ahí aburguesado. ¿Aburguesado qué significa? Aquella persona que ya en un momento determinado ya se siente cómodo, ya no aspira a nada, ¿no es cierto? Tenemos deprecación, calmarse, tú ya sabes el significado. Dentista también sabes el significado. Ofender también, ¿no es cierto? Empobrecer, conminar, que significa, ¿no es cierto?, obligar a alguien a que haga algo. Deplorar, ¿no es cierto?, admirarse. Sobresalir, ¿no es cierto?, tú ya sabes el significado de sobresalir. De rehuir, ¿no es cierto?
Entonces, a ver, tú relaciona correctamente. A ver, te doy unos cuantos minutos, segundos, para que tú puedas relacionar. A ver, vamos. Vamos, jóvenes, a ver, ¿cuál sería? Siquiera 3, 4, 5, 6, 7, 10 palabritas. A ver, todas que están recontra fáciles. A ver, vayamos. La primera nos dice que es la 5. Denostar es sinónimo de ofender. La siguiente, ¿cuál sería el sinónimo de amenazar? Sería la 7. Conminar, ¿no es cierto? Son sinónimos. En petición, ¿cuál sería? Deprecación, ¿no es cierto? Deprecación es sinónimo de petición. Luego tenemos lamentar. ¿Cuál sería su sinónimo? Deplorar, ¿no es cierto? Deplorar. Acomodado. ¿Cuál sería su sinónimo? Aburguesado, ¿no es cierto? Una persona que no aspira a más, ¿no es cierto? Tenemos la palabra destacar. ¿Cuál sería su sinónimo? Sería la 9, sobresalir, ¿no es cierto? Destacar en un oficio o sobresalir en un oficio, ¿no es cierto? Amainarse. ¿Cuál sería su sinónimo? Amainarse. Se amainó la lluvia, se calmó la lluvia, sería la 3. Calmarse, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál sería de odontólogo? Tú ya lo sabes, ¿no es cierto? ¿Cuál sería? La 4, dentista, ¿no es cierto? Decaer. ¿Cuál sería su sinónimo, joven? Empobrecer, ¿no es cierto? Tienen sinónimo, ¿no es cierto? Deludir, no hay nada que decir ahí. Rehuir, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes. Sigamos a la siguiente práctica, jóvenes. ¿Cuál sería? Nos dice, relaciona las palabras con su significado. Acá tienes que relacionar. Tenemos ahí conceptos, tú tienes que relacionar con su significado. Vamos a ver rápidamente. Latente tenemos endosar, inadvertido, epidemia, patente. Son palabritas que tú dominas o tienes que dominar ya, joven, con el uso del diccionario, joven. Palabra que tú no entiendas, anótalo en tu cabecita. Domina, joven. No te olvides que la clave para acumular léxico es la lectura, la constante lectura, jóvenes. Ya no te olvides, con tu diccionario a la mano siempre. Ya, jóvenes, vayamos a ver, relacionemos. No notado, pasa desapercibido. ¿A qué concepto pertenecería? A ver, a la 3, inadvertido, ¿no es cierto? Inadvertido. Enfermedad contagiada a muchas personas. ¿Cuál sería enfermedad? Estamos hablando de enfermedad. ¿Hay un concepto que tiene que ver con enfermedad? Fácil, ¿no es cierto? Sería epidemia, ¿no es cierto? No hay nada que decir. Que se ve o se percibe con claridad. ¿Cuál sería? Jóvenes, fácil, ¿no es cierto? Patente, ¿no es cierto? Ceder a favor de otro un objeto o documento. Ceder, este tiene que ver más con el ámbito de la economía o de la contabilidad, ¿no es cierto? Pero ¿cuál sería el concepto? Sería endosar, ¿no es cierto? Endosar una letra de cambio, ¿no es cierto? Muy bien, la última, que existe, pero oculto y escondido. ¿Cuál sería? Obviamente latente, ¿no es cierto? Que está ahí, pero que no se muestra, ¿no es cierto? Muy bien, jóvenes, muy bien. Espero que les haya gustado el video y gracias por tu atención. No te olvides de repasar y practicar, ¿ah? Te hemos dejado algunas practiquitas que más adelante te vamos a detallar. Nos vemos, jóvenes.